Pero la palabra del Señor nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos los tienen, están acostumbrados a no congregarse. Pero gracias al Señor, ellos no son los que están aquí. Usted está aquí porque usted se congrega. Gloria al Señor. ¿Y para qué nos congregamos? ¿Qué es lo principal de todo esto? La palabra del Señor dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y nosotros tenemos que alimentarnos, así como nos alimentamos diariamente para sostener nuestros cuerpos. También necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor para mantener nuestro cuerpo espiritual. Así que, hermano, dese un fuerte aplauso en esta noche, usted que está aquí una vez más. Y cada vez que el Señor así nos lo permita, en esta libertad de podernos reunir en su nombre. Gloria al Señor. Yo quiero en esta noche continuar con la enseñanza que estábamos hablando el día domingo con relación al poder que hay en la palabra. Amén. ¿Cuántos estuvieron el domingo? Gloria al Señor. Ok, hoy quiero, con el favor del Señor, poder terminar esta enseñanza en el nombre de Jesús. El domingo pasado nosotros estuvimos viendo en el Salmo 33, el verso 6, amén, que por la palabra de Jehová, dice ese salmo, fueron hechos, ¿qué cosa? Los cielos y todo lo que en ellos hay. Y nosotros vimos esta referencia también en Génesis capítulo 1, y que Génesis capítulo 1 está repleto de la palabra creadora del Señor. Amén. La palabra que Dios utiliza para crear y ordenar. La Biblia dice que Dios habla y dice, y dijo Dios. Y cada vez que Dios decía algo, así se hacía, así se cumplía. Amén. Y el Señor decía que exista, y cada vez que Dios hablaba había un resultado dentro de la realidad. Amén. Y era así. El Señor nombraba, Dios, o sea, lo llamó por nombre, y las cosas se identificaron de esa manera. Así que vemos, hermanos, que había o hay un poder en la palabra. Y hacíamos el énfasis en esto, trayendo a referencia de que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Cuántos son hechos a imagen y semejanza? Y el Señor, cuando creó al hombre en Génesis, ahí el capítulo 1, que Dios crea al hombre, la palabra del Señor dice en el verso 26 que Él le dio autoridad al hombre, para que el hombre también, así como Dios hablaba y ordenaba, también el hombre pudiera tener esa autoridad. Y yo quiero decirle y adelantar un poco la enseñanza, que Cristo nos devolvió lo que el diablo nos había quitado. Yo quiero decirte que en tu boca hay poder para bendecir. Sí, hay poder para maldecir, pero también hay poder para bendecir. Dios te dio el habla para bendecir. Dios te dio una lengua para declarar. Y en esta noche, conforme a la imagen y a la semejanza del Señor, la iglesia de Jesucristo está llamada para declarar. La iglesia de Jesucristo no está llamada para quedarse callada. El Señor nos dio boca para predicar la palabra. El Señor nos dio boca, hermano mío, para declarar el poder de Dios en nuestras vidas. Dios nos dio boca para que podamos testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pregunto en esta noche, ¿habrá alguien al cual Dios ha hecho algo? Que Dios ha obrado maravilla, que Dios ha transformado su matrimonio, que Dios ha restaurado su salud. ¿Habrá alguien en esta hora que pueda usar su lengua, que pueda usar su boca para darle gracias a Dios, para testificar del poder de Dios? Levantarse en esta noche y decir que yo soy un testimonio vivo, aleluya, de la misericordia de Dios. Si tú eres un testimonio del poder de Dios, en esta hora usa tu lengua, en esta hora usa tu boca. Vamos, yo no puedo hablar por ti, pero tú sí puedes declarar la palabra, tú sí puedes declarar la bendición. Hay poder, y la Biblia dice que hay poder, aleluya. Y yo quiero desatar ahora, bajo el poder de la palabra, esa unción sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Así que ahora recojo y vuelvo al principio, pero yo quiero que usted se quede con eso.
Que Dios nos ha dado autoridad en nuestra boca para declarar, para bendecir. Que si tú le dices a ese monte, quítate y échate de allí, o échate al mar, en el nombre de Jesús, así va a ocurrir. Cuando hay una palabra, hermano mío, no cualquier palabra, no una palabra bajo un estado caído, sino una palabra bajo un estado de restauración. Y esa palabra está respaldada. Varón de Dios, yo quiero decirte, igual también a ti, mujer, que la palabra que tú das, amado mío, está respaldada por el poder del Espíritu Santo. Hoy es una noche para tomar autoridad. Dije, hoy es una noche, aleluya, para tomar autoridad en esta hora y declarar la palabra. La Biblia dice, di la palabra. Y yo te digo en esta noche, joven, di la palabra. Mujer, declara la palabra. Se tiene que mover el obstáculo. Ya su nombre. Oh, gloria al Señor. Y el Señor nos ha estado llevando a poder comprender el poder que hay en nuestras palabras, el poder que hay en nuestra lengua. Y el apóstol Santiago nos habla en todo el capítulo, en la mayoría del capítulo 3 de Santiago, habla sobre la lengua, lo importante, el uso que yo debo dar a mi lengua. Gloria al Señor. Que mi lengua, hermano mío, no fue hecha solo para maldecir, para arruinar, para declarar cosas negativas, sino, hermanos míos, para caminar a través de la fe. De lo que yo no estoy viendo ahora, yo lo voy a declarar. Que lo que tú no estás viendo en tus hijos, tú lo vas a declarar, aleluya. Tú vas a declarar lo que no es como si fuera. Y hoy es una noche para declarar tu victoria. Aquellas cosas que ahora no ves, aquellas cosas que ahora no son, pero tienes el poder para usarla. Si Dios te dio una lengua, úsala para la gloria de su nombre y a su nombre. Y entonces el apóstol, pues, Santiago empezó a hablar con relación a la lengua en el capítulo 3 de Santiago. Y dice, hermanos míos, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Estoy leyendo Santiago capítulo 3 y leí desde el verso 2. Este varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y el apóstol empezó a citar alguna similitud o cómo él veía la lengua, o sea, las palabras, el hablar del hombre, amén. Y ese órgano que habíamos visto el domingo, que es tan pequeño, pero hermanos míos, aleluya, tiene tanto poder. Quizás usted no sabe el poder que hay en su boca, pero yo quiero decirte que en tu boca hay poder. Por eso es que tú tienes que meditar bien lo que tú vas a hablar. Por eso tienes que meditar bien lo que tú vas a decir, porque lo que tú dices tiene el poder de transformar, tanto para positivo como para, hermanos míos, lo negativo. Tiene el poder para bendecir un hijo, como también para maldecirlo. Tiene el poder, hermano mío, de secar la bendición que Dios te ha dado, porque a veces nosotros estamos viendo lo que no tenemos y nos estamos quejando y quejando por aquellas cosas que no tenemos, pero menospreciamos las que sí tenemos y tomamos nuestra boca, hermanos míos, para ser un instrumento de poca fe. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios nos está llamando a que uses la palabra, aleluya, para declarar. Usa la palabra para crear, usa la palabra para edificar, usa la palabra para restaurar, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Y si la vas a usar para maldecir, es para maldecir al diablo y sus demonios. Ya su nombre. Así que el apóstol Santiago decía que la lengua se parecía al freno de los caballos. ¿Cuánto conocen ese animal? ¿Cuánto han visto a un caballo con riendas? Ese caballo tiene unas cuerdas y hay un aro que se llama brida. Es un aro, un anillo. Y con ese anillo, son varios anillos llamados brida, se unen las cuerdas. Y hay una que le atraviesa por la boca o el hocico del animal, y otra va hacia atrás donde está
el jinete, y con esos frenos y esa brida que es chiquita, y un caballo tan grandote, un caballo con tanta fuerza, dice que los frenos tienen el poder para llevar al caballo donde se antoje. Cuando el jinete gira o jala esa brida hacia un lado, el caballo tiene que ir por donde dice el freno que donde tiene que ir. Si se jaló hacia la izquierda, pues a la izquierda va el caballo. Si lo jalan hacia la derecha o si lo jalan hacia atrás, lo frena. Y esto es tan chiquito, pero tiene el poder de dominar a un animal con tanto poder. Y el apóstol Santiago dice: así es la lengua tuya y mía, que está tan chiquita, pero tiene el poder de dominarte. Y a veces no lo podemos controlar, hermano, y hay unos que no podemos controlarlo más que otros. Y el apóstol Santiago decía que controlar, ¿cómo puede controlar a alguien tan grande? Dice que la lengua es un miembro tan pequeño, pero ¿cómo puede controlar todo el cuerpo? Ella se jacta de grandes cosas. También mencionaba el apóstol Santiago que la lengua también se parece al timón de un barco. ¿Cuánto conocen los timones de barco? ¿Cuánto conocen los timones de barco? De un yate, casi todos son parecidos, ¿verdad? Son pequeños. ¿Y cómo pueden dirigir a unos de estos cruceros gigantes? De hecho, creo que fue el año pasado, un par de meses atrás, no sé, no me acuerdo bien. Había un crucero de Disney pasando por el canal. Y ese crucero sale a alta mar y todo eso, con tanto peso, con tantos pisos, con tanta carga. Y el barco es controlado a proporción del tamaño de esta embarcación por un pequeño timón. Y el apóstol Santiago decía: así es tu lengua, que es chiquita pero peligrosa. También dijo que la lengua, aunque es pequeña, pero su poder es tanto, no solamente, hermano mío, para bien, sino también tiene el poder para el mal, y que nosotros debemos cuidarla. También lo comparó, y este es uno de los más terribles, una de las más terribles comparaciones que el apóstol Santiago hace de la lengua. Él dice que la lengua es como un fuego, que es un fuego pequeño, pero que podía encender, ¿qué cosa? Un gran bosque. Una pequeña chispita puede encender un bosque enorme. Creo que hace 2 días estaba en Panamá con mi esposo haciendo unas diligencias, y cuando vamos por el área de Centennial, por allá, veo hacia las montañas de los Andes que está humeando. Y yo le digo a mi esposo: mira cómo está humeando, parece que hay fuego por allá. Y cuando llegamos a la casa y veo las noticias, estaba encendido todo el monte. Empezó algo pequeño y se empezó a correr, que inclusive el día siguiente también tuvimos que bajar, sí, a llevar a los muchachos al aeropuerto, y todavía la montaña estaba encendida. Basta, hermano mío, con una pequeña chispa. Y dice la Biblia que la lengua, que así sucede con la lengua, que una palabra dura, que una palabra suelta, que una palabra que, hermano mío, que sea muy grotesca, muy ofensiva, puede hacer tanto daño en la vida o el corazón de la persona que tú le estás hablando. Pero el apóstol Pablo nos hablaba, el apóstol Santiago nos hablaba de dónde venía la esencia, de dónde era el origen.
porque la lengua se comparaba como un fuego. Y él decía que la lengua que era una fuente de energía para la destrucción, la lengua en sí, ese fuego que hay en la lengua, ¿quién encendió ese fuego? Dice que ese fuego era encendido por el mismo infierno. Wow. Así que vemos que la naturaleza de las lenguas de fuego, no la del Espíritu Santo, sino de esas que hacen daño, dice que vienen inflamadas por el mismo infierno. Entonces, cuando nosotros observamos esto, vemos que no solamente la lengua pues se parece a una brida o a un timón de barco o un fuego, sino que está puesta en nosotros como una mancha. ¿Usted ha tenido alguna vez una mancha en su vestido? Que usted ya está listo para salir. Una vez ya estaba lista para salir, y cuando una de las prendas que ya me la había puesto, y cuando salgo a verme en el espejo, tenía esta mancha. Y yo tenía que tomar una decisión: o salgo así o no. Pero con esa mancha tan visible no podía salir. Una mancha, hermano, desajusta toda la armonía que hay en la vestimenta. Y asimismo es la lengua, que es una mancha. Y hay personas que no reparan en hablar de cuantas personas pueden hablar. Hay personas que no reparan en ofender a cuantos pueden ofender. Pero en esta noche el Espíritu Santo nos llama, hermano mío, a reflexionar. No solamente, hermano, lo que la mujer que está aquí adelante está diciendo, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Que tenemos que guardar nuestra lengua, que tenemos que ser observadores de lo que usted y yo hablamos. Porque con una boca, con una lengua bendecimos y alabamos al Señor. En los momentos de alabanza habíamos hablado también que en medio de la alabanza, qué hermoso es alabar al Señor. ¿Cuánto no les gusta alabar a Dios aquí? Todos nos gusta alabar al Señor y alabamos al Señor. Pero con esa misma lengua, hermana mía, hermano mío, con la que has alabado hoy al Señor, ¿quién sabe que con esa misma lengua de quién no hablaste? ¿Quién sabe qué grosería no dijiste? ¿Quién sabe qué maldición no soltaste? Porque de una misma lengua sale agua dulce y sale agua amarga. Dice, no se puede. O es dulce o es amarga. Ahora, como inicié, todo esto estoy diciéndolo para ilustrarlo, pero donde yo voy a aterrizar es que tenemos poder para bendecir, que tenemos una lengua. Y qué bendición que Dios nos ha dado una lengua y nos ha dado el poder y el regalo de poder hablar y de poder declarar. Pero es importante conocer la naturaleza de ese miembro que usted y yo tenemos. Pensamos que el enemigo es el que está al lado. Pensamos que el enemigo es otra persona, nuestro compañero de trabajo, los vecinos, el hermano, que si el líder. Pero en realidad mi verdadero enemigo es mi lengua. Ese es tu verdadero enemigo. Y el Señor pues nos llama a conocer la naturaleza, porque la lengua, su naturaleza, tiene una naturaleza caída. Amén. Cuando Satanás entró en escena allá por el libro de Génesis, su primera acción con el hombre, ¿qué fue? Hablar, usar ese poder que Dios le había dado al hombre. Y la serpiente o Satanás dice que su primera acción fue hablar. ¿Para qué? Para poner precisamente en duda la palabra de Dios para el hombre. Y aún todavía hoy Satanás trata de poner en duda en tu mente, en mi mente, las promesas de Dios
para nuestra vida, la promesa de Dios para este ministerio. Y yo quiero decirte: sea el hombre mentiroso y Dios es verá, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y lo que Dios dijo para ti, yo quiero decirte, varón de Dios o iglesia, que lo que Dios dijo para ti tiene cumplimiento. Si tú lo crees, tienes que abrazar la palabra, aún a pesar de lo que el enemigo quiera decir. Tenemos que abrazar la palabra. Y puso Satanás duda en el corazón de Adán y de Eva. Así que cuando el hombre cae en pecado, que cae en pecado de desobediencia y por ende en pecado de rebeldía, e ir en contra de la palabra del Señor, aún el no creer a la palabra o no caminar conforme a la palabra, es un acto de rebeldía. Y cuando el hombre cayó en pecado, su lenguaje cambió. Su lenguaje, su léxico cambió. Y por primera vez el hombre empezó a expresar palabras que no eran parte del léxico del reino de los cielos y que son tan a menudo hoy en día. Palabras tales como temor. Esa palabra no estaban antes de la caída del hombre. ¿Y qué dijo el hombre cuando Satanás lo tienta y el hombre cae? Dice: tuve, ¿qué cosa? Miedo. Así que lo primero que expresó, lo primero que habló fue que tenía miedo. También empezó a hablar palabras de vergüenza. Dice: me escondí. Y se escondió, ¿por qué? Porque estaba ¿qué? Desnudo. Y como estaba desnudo, se sentía como avergonzado. Y otra palabra que entró en escena después de la caída fue la culpa. ¿Y qué dijo? La mujer. Antes de eso, antes de la caída, Adán no había dicho nada en contra de la mujer. Eva no había dicho nada en contra de la naturaleza. Pero una vez caímos en pecado, dice, entra ese espíritu de culpa. Dice: la mujer que me diste por compañera. Ahora, cuando Dios llega y ve todo este escenario, Dios tiene que interpretarle ahora al hombre en su lenguaje actual que él tiene, su nuevo mundo caído. Así que Dios tiene que interpretar lo que ahora en este nuevo mundo caído iba a acontecer para ellos. Pero también le dio las primeras palabras del evangelio. Wow, el evangelio se habló desde Génesis. Sí, se habló desde Génesis. Y el Señor anunció el tiempo en que enviaría a Jesucristo, o sea, a la palabra, para salvar a su pueblo y aplastarle la cabeza a su enemigo. Dios utiliza palabras para hablar del verbo hecho carne. Desde Génesis, Dios estaba hablando de que iba a restaurar al hombre. Dios empezó a hablarle al hombre ya a su nivel caído y tuvo que empezar a interpretarle para que el hombre pudiera comprender, aleluya, el estado o la consecuencia de su pecado. Y empezó a decirle las consecuencias, pero aún también empezó a hablarle de la misericordia, porque Dios desde el principio está hablando de amor, está hablando de misericordia, aleluya. Que aunque tú hayas caído, que aunque tú hayas pecado, aleluya, abogado tenemos para con el Padre, aleluya, a Jesucristo. Dije Jesucristo y a su nombre. Oh, gloria al Señor. Y cuando nosotros vemos Juan capítulo 1 del verso 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y yo quiero que tú te detengas y retengas esto último que acabo de decir.
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso me recuerda a Jesús hablándole a sus discípulos que Él era la vid y que los demás son ¿qué? Los pámpanos. Y Él dijo que alejado de Él, ¿quién es Él? Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra. Alejado de la palabra, el no querer vivir en la palabra, el no querer escuchar la palabra y el no querer vivir la palabra, eso te aleja del Señor. Y la Biblia dice que alejado de Él nada se puede hacer. Lo podemos ver desde el principio. Dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas. Y yo quiero decirte que tu bendición, que tu victoria, hermano mío, no está alejada del Señor. La victoria está en Jesús. Tú quieres alcanzar la victoria, tienes que mantenerte en la palabra. Tú quieres ver, hermano mío, la bendición, tienes que tener la palabra en tu vida. La Biblia dice: nada de lo que fue hecho, hermano mío, sin Él sería hecho. Nos lo está diciendo desde Génesis. Ahora viene el verbo y nos lo dice una vez más, aleluya. Sin mí nada puedes hacer. No puedes vivir una vida cristiana sin Jesús. No puedes caminar en este mundo sin Jesús. No puedes tener victoria sobre la carne sin Jesús. No puedes alcanzar nada. ¿Hay alguien aquí? Oh, gloria a Dios. Así que subraye eso: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero la palabra dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Así que el pecado, a través de la caída del hombre, el pecado se pegó, estaba adherido al hombre, como cuando se pega el humo en la ropa o se pega un mal olor en la ropa. Asimismo, el pecado está adherido al hombre. Y hace mucho tiempo yo di un ejemplo de que antes de salir, cuando estaba en los tiempos de la universidad, antes de salir de casa, ese día pues me dio por fumigar un poco y agarré para no decir marca, pero bueno, eso, un mata cucaracha, y empecé por donde uno piensa que iba a estar, y abrí los gabinetes y cerré porque en la casa no había nadie y nadie iba a estar allí. Así que dije, para que hiciera su función mientras yo no estaba, o que mientras no estábamos en la casa. Así que yo me voy para la universidad donde estaba estudiando y yo tenía que tomar el elevador. Cuando estoy esperando en planta baja que el elevador se abra, pues yo entro. Yo estaba, según yo bien presentable. Entro al elevador, se cierra el elevador. Yo quedo ahí mismito en la puerta porque está un poco lleno el elevador. Y de repente todo el mundo está en silencio, en que alguien y aquí huele como a baigón. Hermano, yo decía, trágame tierra, pero nunca de mirar para ningún lado, menos entregarme. Pero yo llevaba el perfume de baigón en mi ropa. Así es la naturaleza caída. Así es el pecado. Hermano mío, se pega al hombre como un humo en la ropa y es un olor desagradable. Yo quiero decirte que el pecado es un olor desagradable delante de Dios. Tú puedes entrar, hermanos míos, venir a la iglesia muy bien bonito. Tú puedes venir a la iglesia, hermanos míos, aleluya, o decir que tú eres cristiano, o usar las mejores ropas, los mejores perfumes, o saberte el coro, aleluya, o alabar el nombre del Señor. Pero yo te digo, aleluya, así como en ese elevador, aquí estamos cerrados en la gloria de Jehová. La presencia de Dios está aquí.
aquí y Él sabe el estado en que tú estás. Él quiere que tú seas olor fragante. Por eso los sacerdotes, es que el olor a carne, hermano mío, era un olor desagradable delante de Dios. Porque lo que Dios olía en el hombre era un olor a caída, era un olor a pecado. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santo, dice que él llevaba saumerio. Y uno de los propósitos también era para cubrir su propio olor. Y la Biblia dice que usted y yo debemos ser olor fragante delante de la presencia del Señor. Aleluya. Así que todo pecado que haya en mi vida, la palabra del Señor dice que hubo uno que murió por mí y por ti para restaurar nuestra vida, para que seamos olor fragante delante de la presencia del Señor. Entonces el pecado, ¿qué hizo? Deformó la imagen. El pecado deformó mi apariencia y alteró nuestros corazones. Así que entonces nuestros corazones estuvieron inválidos y gobernados por el pecado. Oh, gloria al Señor. Entonces es de allí que lo que sale de nuestra boca, lo que habla nuestra lengua, es un indicador del estado en que nosotros nos encontramos. Y hablé de que estaba relacionado con el corazón, que el problema no tanto era la lengua. El problema en sí, la raíz de este problema es el corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y que también es perverso. Y que maldito el hombre que confía en el hombre, que pone sus emociones. Y tenemos que aprender a tratar con el corazón, cuidar nuestro corazón de toda cosa guardada. Guarda tus emociones, guarda tus pensamientos, porque Él va a dictar el camino de tu vida. Él va a dictar las decisiones que tú vas a tomar. Él va a dictar tu futuro. Él va a dictar lo que tú vas a hacer ahora. Él va a dictar lo que tú vas a hacer después que tú salgas de este lugar. Si tú no guardas tu corazón, si la palabra de Dios no está en tu vida, las decisiones que tú tomes serán erróneas. Lo que tú hables, hermano mío, no tendrá bendición. Aleluya. Pero en esta noche el Espíritu de Dios está aquí. Di que el Espíritu transformador está aquí. El Espíritu de poder que estuvo en Génesis está aquí para transformar mi lengua, para transformar mi corazón. Habrá alguien que pueda alabar el nombre de Jehová en esta hora. Gloria al Señor. Es que del corazón sale ¿qué cosa? Los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras, las fornicaciones. Eso me recuerda a Gálatas capítulo 5 del verso 19 al verso 22. Así que debemos tomar cuidado, sumo cuidado de nuestro corazón. Cuando nosotros sometemos nuestros corazones, cuando el corazón está sometido, la boca, hermanos míos, tiene que silenciarse. Cuando el corazón lo someto al Señor, la boca se somete también. Y yo quiero decirte que nadie excepto Cristo ha tenido éxito con la lengua. Oh, gloria a Dios. Ahora, la santificación de la lengua, que es lo que a nosotros nos interesa, es una obra que viene por la palabra. ¿Cómo se santifica la lengua? ¿Cómo se limpia la lengua? No con pastas de dientes. Eso no puede limpiar tu lengua. Tú puedes usar toda la pasta y todo el limón y el bicarbonato para limpiar o blanquear tus dientes, pero tu lengua, hermano mío, seguirá como fuego. Seguirá, hermano mío, como ese timón que te dirige en todo lo que tú vas a hacer. La santificación de la lengua es una obra que es dirigida solo por la palabra de Dios. Que esa palabra, o sea, para santificarla, la palabra es como esa pasta de diente para tu lengua. Lo único que lava tu lengua, lo único que lava tu boca es la palabra de Dios. Cuando viene a nosotros, ella va a venir, hermano mío, a nosotros cuando la oímos. Y tú puedes oír la palabra y te puedes ir de este lugar, y cuando tú salgas de este lugar, la palabra se te olvidó. Pero a aquellos donde reside la palabra, o sea, donde la palabra vive,
son en aquellos que la han recibido. ¿Esto no te recuerda a algo? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz mía y abre la puerta, tú puedes escuchar a Dios hablar. Muchos están en las iglesias, muchos están en la congregación y están escuchando, están oyendo la palabra, como están oyendo a Jesús tocándole la puerta de su corazón. Pero nada más, hermanos míos, es pasajero. Pero el Señor, cuando tú abres la puerta de tu corazón, le abre la puerta a la palabra, dice que Él entra a ti, Él cena contigo y tú con Él. Así que la manera de poder purificar mi lengua es a través de la palabra. Cuando el Hijo del Hombre entró en escena, Él hizo 3 cosas con la palabra. 1, vivió la palabra. Jesús, al estar en la tierra, vivió la palabra. Lucas 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Y todo lo que Jesús oía del Padre, dice que eso era lo que Él hablaba. Así que Él vivió la palabra. Dice que Él guardó la palabra. Cuando dijo: lo conozco y guardo su palabra. No puede haber alguien que diga que conoce a Jesús, mas no guarda la palabra del Señor. No puede haber un cristiano o un creyente que diga que ama al Señor, pero no guarda la palabra. Jesús guardó la palabra. Y lo tercero que hizo fue que la predicó. Marcos 2:2, para los que están anotando, les predicaba la palabra. ¿Se acuerda cuando llegó, entró en casa y se dieron cuenta que estaba allí y bajaron a un paralítico de allí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba, ¿qué? Predicando la palabra. Y cuando su presencia, hermanos míos, te llena, su palabra se va a revelar a tu vida. También va a ser movido, aleluya, como lo hizo Esdras. Esdras capítulo 7, el verso 10 dice que Esdras, él decidió en su corazón inquirir. ¿Qué quiere decir? Que la palabra no puedes pasarla por alto. La palabra no es solo para oidores olvidadizos. La palabra se da para que tú estudies la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo te estoy hablando es para que tú anotes y que cuando tú llegues a tu casa tú sigas estudiando lo que yo estoy hablando, para que la palabra, hermanos míos, podamos comprender la cabalidad. Cuando yo conozco la palabra, y era lo que hizo Esdras. Esdras empezó a estudiar la palabra. 2, Esdras dijo, quería cumplirla. No solamente venir a la iglesia y escucharla, no solamente es estudiarla para quizás sacar una buena nota o para decir, hoy ¿cómo sabes? No. La Biblia dice que Esdras propuso en su corazón cumplirla. ¿Qué es cumplirla? Sino ponerla en práctica en su vida. Pregunto, ¿estás poniendo en práctica en tu vida la palabra? ¿Vives por la palabra? ¿Vives conforme a la palabra? ¿Eres un cristiano que vive y desea caminar en la palabra? Y 3, dice que para enseñarla. Cuando tú conoces, hermano mío, de algo bueno, tú quieres compartirlo. La Biblia dice que Jesús hizo esto mismo que hizo Esdras. Y Jesús estaba predicando la palabra. No puede haber alguien, hermano mío, aleluya, que dice que ama a Jesús, pero no ama su palabra. La palabra del Señor dice que si me amas, vas a guardar la palabra. Que si tú eres un cristiano, lo primero que tú vas a hacer es guardar la palabra. Que yo te quiero decir que la palabra es la que va a transformar tu corazón. Pero esto no es algo que tú puedas hacer. La Biblia dice que estábamos caídos y Jesucristo, gloria al Señor. Isaías capítulo 53 verso 6, la parte B y el verso 7 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, dice que no abrió su boca. Y le dije que hoy le iba a decir por qué. Y como oveja delante de sus trasquiladores, dice que enmudeció. Jesús enmudeció. Le golpeaban, Jesús no dijo nada. Lo insultaban, Jesús no decía nada. Lo escupieron, Jesús no decía nada. Dice que
aunque él estaba angustiado, y no pasé por alto la palabra. Usted sabe lo que es estar angustiado. Usted ha estado angustiado en algún momento de su vida. Usted conoce lo que es ser angustiado, lo que es una angustia. Jesús estaba angustiado. La Biblia dice que estaba afligido, o sea, Jesús estaba deprimido. Pero con todo y eso, él no abrió su boca. ¿Por qué? Él guardó silencio. La razón es que porque Jesús vino al mundo para soportar, acuérdense, el juicio de Dios sobre su cuerpo por el pecado nuestro. Y también aguantó el pecado de nuestra lengua. Cuando Adán y Eva empezaron a hablar cosas que no debían de decir, cuando el hombre en su naturaleza caída empezó a hablar, hermanos míos, cosas que no agradaban al Señor, cuando empezamos a hablar maldiciones, cuando empezamos a insultar, cuando empezamos a murmurar, pero el Señor tomó tu pecado y mi pecado, hermanos míos, y venció el corazón. Así que él dijo: no voy a hablar. Carmen habló de más. Carmen insultó con su boca. Carmen, aleluya, hizo tantas cosas. Pues yo voy a redimir a Carmen y voy a cambiar su lengua, aleluya. Oh, yo no sé si habrá alguien aquí. Dios, hermano, cayó por todo lo que tú hablaste. Dios cayó por todo el improperio que nosotros hablamos. Así que dice que él se calló, guardó silencio por cada palabra que salió de nuestra boca. Porque cada palabra, hermanos míos, que nosotros no debimos haber dicho y la dijimos, nos trajo condenación. Ya su nombre. Así que Cristo nos redimió de la condenación del pecado de nuestra lengua. Cristo venció la lengua. Él dijo: ¿qué dijo? Yo he vencido. Y te dice: no temas, porque lo que tú no pudiste vencer, yo lo vencí por ti. Y en esta hora, aleluya, yo quiero decirte, la Biblia habla en Juan capítulo 15, y ya quiero terminar con esto, que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Que tú y yo, por más que querramos, no puedes dominar tu lengua, porque en algún momento vas a ofender, en algún momento vas a hablar algo que no debes hablar. Pero el Señor, hermano mío, aleluya, dice que aunque tú no puedes, yo quiero decirte: ya yo lo vencí. Ya yo vencí la lengua. Ya yo transformé el corazón. Ya yo, hermano mío, pagué por tu culpa, aleluya. Y dice que el que está en mí, aleluya, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si de mi interior, o sea de mi corazón, corren ríos de agua viva, mi boca cantará alabanza. Habrá alguien en esta noche que pueda glorificar el nombre del Señor. ¿Y qué concluyo? Hermano, no hagas fuerza con tu lengua. Esta no es fuerza sobre la materia. Esto es un corazón rendido en su palabra. El que me ama guardará mi palabra, pero el que no me ama no guardará mi palabra. Y aquí es donde está la división, aún dentro de la iglesia, que hay muchos que están acá en la iglesia. Cuando hablo acá en la iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, que están en la iglesia, que parecen cristianos, pero necesitan la palabra. De allí la necesidad de exponernos continuamente a la palabra, porque mi corazón va a ir siendo transformado a medida que yo escucho. Recuerda que viene por el oír. La fe viene por el oír. ¿Oír qué cosa? Oír bochinche, oír murmuración, oír cosas, hermanos, que no debo escuchar en la radio o en el internet. No, dice que la fe viene por el oír la palabra. Cuando tú abundas en tu vida, en tu corazón la palabra, tu corazón es transformado. Y si mi corazón es transformado, también entonces mi lengua. Tenemos que ir a la raíz. Tenemos que amar la palabra.
No dejes de congregarte. No dejes de estudiar la palabra. No te canses de la palabra. No te aburras, como decimos el buen panameño, de la palabra. Ay, ya yo no quiero ir hoy a la iglesia. Mejor yo voy un día, hermano. No te canses, aleluya. Porque alejado de Jesús nada podemos hacer. Él es la fuente. ¿Y cómo vamos a vencer la lengua? Cambiando el corazón. Pero tenemos un problema con el corazón. El corazón me engaña. O sea que si me engaña es mentiroso. Me hace sentir algo y de repente me lo quita. Me hace ver algo y de repente no es así. Ay, me miraron mal. Eso es lo que dice tu corazón. Y empieza tu corazón a sentirse mal porque tú crees que a ti te miraron mal. Ay, que no me saludó. Y entonces todas esas cosas empiezan a contaminar tu corazón. Y entonces ese sentimiento sale por tu boca. Así como entra por los ojos la tentación. Y también, hermano mío, mayormente o frecuentemente entra por los ojos, ¿verdad? Entra por los ojos el pecado. Llega a nuestro corazón. Pero cuando Él llega a nuestro corazón, Él tiene que rebotar, Él tiene que salir. Y la manera de buscar salida, ¿cuál es? Por la boca, por la lengua. Entonces, para controlar la lengua, porque hoy yo la puedo controlar, pero mañana no te doy garantía. Mañana no te doy garantía de mi corazón si no estoy apegado al Señor. Así que diariamente, o sea, hoy y mañana, vas a entregar tu corazón al Señor. Vas a someter tu lengua y le vas a decir: Señor, toma mi corazón. No quiero estar alejado más de ti. Y si tú te apegas al Señor, la Biblia dice: te he puesto para que lleves mucho, pero mucho fruto, y tu fruto permanezca. Nosotros estamos llamados a dar frutos, y frutos que permanezcan.